Este gráfico que estás viendo en pantalla es el dólar yen y tiene una importancia brutal, tiene mucha correlación con las correcciones que hemos visto recientemente en Bitcoin y nos va a dar una pista qué es lo que podría hacer Bitcoin prácticamente la semana siguiente. Vamos a hablar de predicciones y también en el SP500 o en las bolsas en general. De hecho, como te voy a mostrar, ya comentamos, ¿no?, esas correcciones que dijimos que iban a haber en bolsa, incluso podrían profundizar un poquito más. La clave, como siempre, esa gran incógnita es cómo va a afectar eso al sector cripto. Oye, ¿va a hacer que esas correcciones Bitcoin pase al escenario número 2 o al 3 o nos mantengamos en el 1? Esto ya lo deberías saber, los diferentes escenarios. Pero fíjate que si tenemos aquí el dólar yen, ¿vale? Vamos a lo que es el Nasdaq, vamos a poner encima el dólar yen, que es esto que estamos aquí en azul. Fíjate que realmente lo que es el dólar yen, ya sabéis que es el tema del carry trade, es como un amplificador de liquidez, ¿vale? Cuando el carry trade se deshace, pues todo se va a tomar por culo. Aquí lo tenemos bastante bien claro, ya lo he explicado más de una vez, donde, bueno, aquí se crea la liquidez, ¿no? El tema de los dealers, el tema de los repos, y luego tenemos diferentes amplificadores de liquidez, que esa amplificación de liquidez, que es apalancamiento, muchas veces va a Bitcoin. De hecho, 100% va a Bitcoin, como ahora te voy a mostrar. Bueno, tenemos aquí diferentes amplificadores, entre otras tantas, pues los derivados, ¿no? El apalancamiento, velocidad del colateral, y también tenemos el tema del carry trade. Básicamente financiarse en una moneda más débil, como es el caso del yen, y comprar dólares. Eso es el carry trade. Y cuando el carry trade, cuando el dólar yen empieza a subir, se rearma. La liquidez es positiva. Hay chance de que los activos de riesgo sigan subiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando esto llega a un punto en específico, que son los 160, que es lo que estamos actualmente, aquí el Banco de Japón dice, esto no me está gustando porque mi moneda se está devaluando mucho con respecto al dólar. Y lo que hace es vende dólares, vende bonos, ¿no? Que dice que Japón está vendiendo muchos dólares, lo hace para defender su moneda, porque estamos en un punto donde cuando estuvimos la anterior vez, que fue aquí, incluso aquí, que no llegó mucho más, ¿no? Pero aquí también, aquí, y volvemos a estar. Fíjate que cada vez que el dólar yen ha estado por estos puntos, vemos una corrección en bolsa. Aquí la corrección fue aproximadamente en 2024 13%, ¿vale? El dólar yen se desplomó. Aquí fue un poquito más. Evidentemente nunca vamos a ser capaces de sacar la regla de 3 de, oye, si el dólar yen se desploma tanto por ciento, significa que en bolsa significa que es otro tanto por ciento. No podemos hacer una regla de 3. Ahí tenemos que ver el nivel de apalancamiento. Por eso, cuando vemos, y esto lo aplicamos a Bitcoin, que ahora lo veremos y nos va a servir de qué es lo que podría hacer Bitcoin, pues más o menos en el corto plazo, de verdad, aquí a unos días, una semana como mucho, lo veremos, pues podemos sacar conclusiones. Fíjate que aquí se desplomó, aquí Bitcoin cayó, pues, en las bolsas cayeron un poquito, pues un 20%, ¿no? No llega más o menos, y un 25%, que todo el tema de los aranceles, que también vino realmente pues una intervención y un desapalancamiento del carry trade. Y ahora fíjate como aquí, esas últimas caídas, esos últimos latigazos, fíjate, me quiero meter en el dólar yen para que lo veas mucho mejor, fíjate como aquí se puede ver esos latigazos son intervenciones del Banco Central de Japón. Fijaros que son intentos de tumbar el mercado. De hecho, podemos meternos en términos más corto plazo y aquí se ve mucho mejor. Fijaros, esto es el Banco Central de Japón no queriendo que el yen o que el dólar yen suba mucho. Entonces, esto cuando ocurre produce correcciones en bolsa. Y entre otras tantas cosas que yo te comentaba, el tema de las correcciones en bolsa, del RSI, de que está por encima de la banda de Bollinger, no sé qué, que se ha roto estructuras. Aparte, yo también tengo en la cabeza este indicador, ¿vale? Porque cuando ves que ciertas cosas van ocurriendo al mismo tiempo, pues te aumenta las probabilidades de enfrentarte a una corrección, sobre todo en activos de riesgo. ¿Cómo afecta esto a Bitcoin? Bueno, pues si vamos a lo que es Bitcoin, vámonos a términos semanales, pues fíjate que aquí, ¿vale? Más allá del ciclo anterior, me voy a meter en ese ciclo, cuando esto corrigió, aquí lo que produjo en Bitcoin fue un estancamiento. Cuando aquí corrigió de aquí a aquí, ¿qué pasa? Pilló a Bitcoin con un máximo FOMO espectacular, con un funding rate muy elevado. Por lo tanto, le afecta mucho más el desapalancamiento. Fijaros que si hay un apalancamiento, pues sube todo de manera sin parar, porque además va aumentando el apalancamiento y se ve reflejado en el sector cripto como con el funding rate. Aquí el funding rate estaba disparado. Entonces, cuando hay un desapalancamiento del carry trade, a Bitcoin lo que hace es afectarle mucho. Y fue esta pedazo de vela que a toro pasado pues no parece absolutamente nada, pero aquí no sé si alguien estaba por ahí conmigo, pero hubo un pánico masivo de que se perdió esta zona y al final acabó recuperando con una vela martillo, ¿no? Y luego cayó un poquito más y luego se volvió a rearmar el carry trade.
hasta que volvimos a las zonas de 122, ¿vale? Zonas donde ya empezamos a entrar en zonas peligrosas. Y lo mismo, esto volvió a tumbarse y Bitcoin aquí cayó pues un 20%, ¿vale? Más o menos un 25%, ¿vale? Que esto fue pues abril, el tema de los aranceles también. Y aquí vemos que a partir de aquí vemos que Bitcoin empezó a caer a plomo y el carry trade se está empezando a desapalancar. ¿Qué pasa? Que aquí estamos coincidiendo con las correcciones en bolsa, ¿vale? Es decir, aquí estamos viendo que en bolsa sí que ya está empezando a corregir. Fíjate que no es casualidad. Aquí afectó de esta manera. Aquí fue cuando era el fin del mundo, ¿no? Que la gente comentaba que esto no, que iba a caer, se iba a desplomar y que iba a llegar mucho más abajo. No tiene tanto sentido porque realmente seguimos con vientos de cola positivos, la liquidez sigue expandiéndose, el carry trade no se está deshaciéndose a gran escala, ¿vale? Sí que es verdad que está pegando latigazos a la baja, hasta que es cierto que veremos a ver qué es lo que hace el carry trade, porque eso va a provocar una corrección. Los porcentajes, te los dije, exactos en el vídeo de las correcciones en bolsa. Básicamente, pues oye, tienes el máximo rango, máximo dolor, ahí tienes las zonas indicadas, y bueno, esto veremos seguramente irá con la corrección del carry trade, porque si el carry trade sigue subiendo, cuanto más suba, más probabilidad hay de que el Banco Central Europeo, perdón, el de Japón, intervenga más en el mercado a la baja. ¿Por qué? Porque está deshaciendo esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque está quitando un amplificador, y si quitas el amplificador de liquidez, entonces tienes que deshacer posiciones, porque ya no tienes liquidez, ya no puedes sostener esos apalancamientos, ¿vale? Eso es desde el punto de vista de un hedge fund, ¿vale? Un hedge fund hace esas operaciones de carry trade y se mete en activos de riesgo. Si me tumbas el carry trade, si me deshaces las posiciones, pues entonces yo es como cuando estás en el broker y te pide margen, ¿no? Es decir, tienes que meter más liquidez, con lo cual ya es jodido, ¿no? Ya tienes que meter pasta, ya te lo piensas 2 veces. Entonces lo que dices es, oye, yo voy a retirarme, vendo los activos de riesgo, si lo tengo en ganancias de maravilla, si los tengo en pérdidas, pues me jodo, pero si no quiebro. Entonces se empiezan a desapalancar posiciones y son latigazos muy fuertes, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en bolsa. En bolsa está ocurriendo esto, que además coincide también con esto de aquí, ¿no? Que tenemos lo que es la primera ficha de dominó, que son las reservas bancarias, esa inyección de capital por parte de los bancos centrales, lo que da liquidez a todos los primary dealers y los que incentivan a que la liquidez vaya aguas abajo. Esto, que es una especie de pool, por así decirlo, ¿vale? Sigue bajo, sigue estancado, ¿vale? Sigue, que fijaros que seguimos en esas zonas aquí, que la última vez que estuvimos por aquí, pues fue por 2022, antes de que empezara a subir. ¿Por qué? Porque aquí se empezaban a quebrar bancos, empezaban a crearse problemas, que es lo que yo espero que pase, que es lo que está pasando. Por eso la Fed empezó a subir el balance y esto va a subir. Las reservas van a subir. Entonces, por eso son vientos de cola positivo. Pero fijaros que se junta el tema del carry trade con que esto, fijaros, pum, latigazo a la baja. Las reservas bajan una locura en abril. Lo mismo estamos viendo ahora, están empezando a caer. Por lo tanto, hay diferentes matices que no es propenso a que entremos en modo parabólico. Estamos entrando en modo aburrido. Por eso, ¿qué pasa? Que ahora mismo dices, ostras, si se desapalanca el carry trade, si esto pega el latigazo a la baja, seguramente bolsa corrija porque está en máximos históricos, pero es que a Bitcoin no le está pillando en máximos históricos. A Bitcoin lo está pillando en un momento donde ha tenido una gran corrección. A diferencia de aquí, por ejemplo, fíjate que aquí sí que lo pilló en máximos históricos porque esta parte del gráfico no está impresa. Aquí sí que lo pilla en máximos históricos. Aquí también lo pillas en máximos históricos, por eso te lateraliza y te genera mucho dolor. Aquí el funding rate está plano y venimos de funding rate negativo en términos semanales de hace mucho tiempo. Entonces ya ha habido un gran desapalancamiento. Por eso yo sigo manteniendo el escenario número 1, ¿vale? Que es todo esto que ya os he explicado, de esas zonas de generación de suelo. De hecho, fijaros, ¿no? Lo que tenemos aquí, que es el Russell 2000, que esto yo creo que le va a ocurrir tarde o temprano a Ethereum, ¿vale? Ya sabéis que el capital está siendo ordenado, está, al igual que corrige de manera ordenada, está entrando de manera ordenada. Por eso vemos esos delays, ¿no? Pero vemos que el Russell 2000 también tuvo un delay, un retraso con respecto a las bolsas, pero fíjate cómo fue el propio carry trade que no dejó que rompiese máximos históricos aquí, porque esto se dio la vuelta. ¿Y qué pasa? Que como el Russell es más poco líquido, más poco profundo, se requiere más de riesgo para entrar, para absorber en balance por parte de los market makers. Cuando se deshace el carry trade, pues esto lo tumban mucho más que las propias bolsas. Por eso no llegó a romper máximos históricos, porque una pieza clave de amplificación de capital falló, y esto al mismo tiempo le afectó mucho más a cripto. Y ahora mismo estamos en un momento peligroso, ¿vale? Por eso yo comentaba el tema de las correcciones en bolsa. Y esto aún le puede quedar corrección, ¿vale? Es decir, esto ya lo comentamos, no le tiene que pillar por sorpresa a nadie. La clave y la pregunta clave, que yo te voy a decir mi postura de nuevo, es cómo afectar esas correcciones a cripto. Mi postura son los diferentes escenarios y yo descarto el tercer escenario. Estoy más pro con que se mantengan esas zonas que actualmente estamos manteniendo, o el 2 es que rompamos como pasó aquí, pero fíjate que no cambia nada, ¿vale? Es un crash, es un desapalancamiento rápido y eso
es un poco la clave. Es decir, no es cuestión de que Bitcoin no pueda corregir, es cuestión de que por cojones el día de octubre de no sé qué día ahí toque el fondo. Pues eso yo no lo comparto. Y es por eso realmente que es lo que siempre comento y lo sigo manteniendo, de que no vamos a entrar en modo parabólico. Pero esto se va a acabar arreglando y sobre todo impulsado por esto de aquí, ¿vale? Que esto subirá, ¿vale? Las reservas bancarias acabarán subiendo por cómo está creado el sistema. Es decir, esto es imposible que la Fed lo ignore por cómo está creado el sistema. De hecho, la propia Fed te lo dice con el paper que publicó del trilema. Entonces, sí o sí, toca compensar con aumento de liquidez, con inyección, con incentivo a los primary dealers de darles liquidez para que ellos ya gestionen lo que tengan que hacer y decidan, porque no depende de la Reserva Federal la política monetaria, por lo menos la transmisión hacia la banca en la sombra no depende de ellos y por lo tanto que suban los activos de manera rápida tampoco depende de la Fed, depende de la banca en la sombra. Pero ese es el primer paso. Eso es como llenar el agua y dejar que pues los animales se acerquen, que seguramente sí o sí se acercarán, porque la sed está. La sed existe, entonces acaba ocurriendo. Y esto es realmente cómo afecta el carry trade, que estamos en un punto donde donde el Banco Central de Japón ya está interviniendo, veremos si interviene más fuerte y tumba el dólar yen, lo tumba y veremos cómo afecta eso a las bolsas. Mi apuesta es que ya os comenté, ¿no? Que la corrección es normal, esto creo que seguirá corrigiendo y creo que va a hacer que cripto no sufra mucho como la gente pueda esperar, más de lo que ya hemos sufrido, cuidado porque ya llevamos tiempo sufriendo, pero ya está desapalancado. Entonces no espero aquí masivas caídas por el momento, ¿no? Es decir, las han habido, pero no hemos perdido mínimos, que esa es la clave, ¿vale? Pueden haber muchas caídas, pero que las estructuras se mantengan y que las dominancias de las altcoins sigan subiendo en el caso de Others y sigan estancadas en el caso de la dominancia de Bitcoin. Eso significa que la fortaleza relativa sigue. Por lo cual, de momento, esa es mi previsión para el corto plazo. Las bolsas sigan ahí sigan flojitas, porque el carry trade se tiene que resolver, tiene que resolverse, tiene que haber un pequeño reset, veremos, y cuando eso ocurra, ya tenemos impulso, sin modo parabólico, pero es un impulso para seguir la tendencia. Veremos a ver qué ocurre, le daremos seguimiento, y como siempre digo, espero que te haya gustado, aquí tienes más contenido para que sigas aprendiendo, deja tu comentario, dime qué es lo que tú estás haciendo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.